Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma.
Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Riñola, 1296. Esquina con Pablo Neruda, Fraccionamiento La Madrid. Llámanos al 844-455-2058. Con gusto te atenderemos. Atendida por el pastor Jacobo Rodríguez. Librería Cristiana Shalom. Bienvenidos al programa Escudriñando la Palabra. Escudriñando la Palabra. Con el pastor Jacobo Rodríguez e invitados. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Comenzamos. Amén, amén. Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Agradecemos a Dios el estar otra vez aquí, como todos los viernes, en este su programa Escudriñando la Palabra. Estamos transmitiendo en vivo a través de Neuma Media, a través de Facebook, de Instagram y también de YouTube, y también a través de mi Facebook, de mi Facebook personal. Agradecemos a Dios porque Él es quien nos permite y nos da esta gran oportunidad de estar aquí, como todos los viernes, en este su programa Escudriñando la Palabra. Este programa es presentado por la Iglesia Evangélica Luterana Casa sobre la Roca, donde estamos sirviendo y colaborando al Señor. Quiero saludar y mandar un fuerte abrazo a todos mis hermanos de la comunidad de Casa sobre la Roca. Agradezco a Dios porque sé que conmigo están hombres y mujeres que aman a Dios y que sirven a Dios y que tienen en su corazón el deseo de permanecer fieles, caminando en base y principalmente estableciendo en base lo que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña y nos instruye. Gracias a todos y a cada uno de los hermanos que en el transcurso de la semana me hacen llegar sus comentarios, sus puntos de vista sobre la prédica. Gracias a quienes comparten también la predicación. Muy contento de que podamos tener esa iniciativa y que podamos llegar a otras personas con lo que tiene que ver la propagación del Evangelio. El que podamos hablar y enseñar principios y bases bíblicos es fundamental, porque es eso lo que hace el cambio en nuestra vida, los fundamentos bíblicos, la palabra de Dios. Leemos en las Escrituras muchos versículos bíblicos que tienen ese sentido de persuadir al corazón del hombre y de la mujer a querer y anhelar vivir de acuerdo a lo que la Biblia enseña, de acuerdo a lo que la palabra de Dios expresa. Entonces, muy contento, repito, de estar otra vez aquí como todos los viernes. Gracias a mis hermanos, repito, y hermanas que a lo largo de la semana me hacen llegar algunos mensajes de texto o a través de inbox o messenger sobre lo que la predicación tiene que ver cada semana. Bendecimos y exaltamos a nuestro Dios, porque de Él es el que procede en poner en vosotros el querer como el hacer por su buena y maravillosa voluntad. Mis amados, hoy yo quiero tocar un tema que tiene que ver con respecto qué es lo que nos hace hacer evangélicos, qué es lo que nos hace sentirnos o expresar una vida evangélica. De eso yo quiero hablarle esta noche. ¿Qué es lo que nos hace ser evangélicos? El término evangélico tiene connotación principalmente con el hecho de que hemos conocido el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El mensaje de buena nueva, el mensaje de salvación. Pero el Evangelio posee la esencia de una persona, y esa persona se llama Jesús. Entonces significa que quienes somos evangélicos debemos expresar una vida basada en lo que Jesús está haciendo en nosotros y lo que Jesús está produciendo en nosotros como creyentes o como evangélicos. Y yo quiero en esta noche hablarle qué es lo que nos hace ser evangélicos, no cristianos, no hermanos, sino evangélicos.
Miren, en Mateo capítulo 4, a partir del versículo 18, quiero leer esta noche. Mateo capítulo 4 es el principio o es el inicio del ministerio de Jesús después de haber estado en la tentación en el desierto, después de haber empezado su ministerio. En Mateo capítulo 4, a partir del versículo 18, mire lo que dice la Sagrada Escritura. Mateo capítulo 4, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno se llamaba Simón y el otro se llamaba Andrés. Los dos eran hermanos. Estos echaban la red en el mar porque eran pescadores. Jesús les dice: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos. Uno se llamaba Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano, el cual se llamaba Juan. Estos estaban en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, y también dejaron a su padre, siguieron a Jesús. Mis amados, ¿qué es lo que nos hace ser evangélicos? Yo no sé, pero quisiera iniciar este mensaje o esta prédica haciéndole algunas preguntas, porque de que vamos a partir de esta parte bíblica, quiero anticiparme haciéndole estas preguntas que tengo yo en mis notas. ¿Usted se considera evangélico? Si su respuesta es sí, ¿por qué se considera evangélico? Vuelvo a repetir esta pregunta. ¿Usted se considera evangélico? Y si su respuesta es sí, ¿por qué cree que se considera evangélico? ¿Usted cree que cumple los requisitos para ser evangélico? Y si su respuesta es sí, ¿por qué cree que sí cumple los requisitos para hacerse llamar evangélico? Mis amados, usted ha llegado a entender muy bien, usted ha llegado a definir el papel que debe desempeñar como una persona evangélica. El relato bíblico que hemos leído en Mateo capítulo 4, a partir del versículo 18 al 22, este relato bíblico nos hace ver el llamado que Jesús hizo a sus primeros 4 discípulos. Esos 4 discípulos tenían actividades, tenían quehaceres, estaban muy familiarizados y estaban muy enfocados en el entorno de la vida que desarrollaban como pescadores. Estos 4 discípulos, Simón, Andrés, luego Jacobo y después Juan, estos 4 no tardaron en responder en el llamado a ser discípulos de Jesús. Ellos al instante dejaron todo lo que estaban haciendo para seguir a Jesús. Me llama mucho la atención y por eso es que elegí este pasaje bíblico guiado por el Espíritu de Dios para tenerlo como punto de apoyo. Me llama mucho la atención esto porque a partir de ese momento, a partir de decir sí al llamado de Jesús, estos 4 discípulos iniciaron un viaje, escuche esto, iniciaron una travesía con el fundador del Evangelio. El fundador del Evangelio, en esencia, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el portador del mensaje de las buenas nuevas. En ellos recae el hecho del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas. Estos 4 discípulos dijeron que sí al llamado de Jesús y a partir de ese momento, estos 4 discípulos, posteriormente vinieron los restantes 12 apóstoles o 12 discípulos, pero estos 4 me llama mucho la atención que eran hermanos consanguíneos, tanto Andrés como Pedro y Jacobo como Juan.
A partir de ese momento, estos 4 discípulos formaron parte del grupo de hombres que tuvieron una relación muy estrecha con el fundador del Evangelio o con el fundador del mensaje de las buenas nuevas, que es Jesucristo. Mis amados, vuelvo a hacer énfasis en el hecho de la temática o el tópico de esta noche. ¿Qué es lo que nos hace hacernos llamar evangélicos? ¿Qué es lo que nos hace ser evangélicos? Y yo le pregunto, ¿usted se considera evangélico? Si su respuesta es que sí, es ¿por qué? ¿Cuál es la base de que usted se hace llamar evangélico? ¿Usted cree que cumple los requisitos para hacerse llamar evangélico? Y si es así, ¿por qué? ¿Usted ha llegado a entender bien el papel o la función que debe desempeñar como una persona evangélica? Hace algunos momentos yo posteaba en mi Facebook sobre que el término evangélico tiene como base o fundamento aquel creyente que vive en acuerdo con lo que establece el Evangelio. Y el Evangelio tiene principios y bases que hacen reflejar la distinción o la diferencia de quienes hemos creído en Jesucristo, quienes hemos nacido de nuevo, quienes hemos establecido un antes y un después de la vida que ahora estamos desarrollando en el tema espiritual cuando Cristo ha venido a nuestro corazón. Por eso es bien importante que nosotros entendamos que a partir del momento del decir sí a Jesús, en el llamado a ser parte de hombres comprometidos, hombres que dejaron familia, de hecho eran hijos de Zebedeo, tanto Jacobo como Juan, y tuvieron que dejar a su papá, tuvieron que deslindarse en ese tiempo de la familia y de los quehaceres y actividades que tenían por el hecho de ser personas que estaban siguiendo o siendo discipuladas o siendo enseñadas por el que estaba fundando el Evangelio, y es Cristo Jesús. Pero mis amados, todos aquellos discípulos que desarrollaron una vida de evangélicos, principalmente lo hicieron porque escucharon y oyeron el mensaje de Cristo, que era el Evangelio. A partir de mi nuevo nacimiento, y esto debe quedar claro para todos, el nuevo nacimiento va más allá de una simple oración de decir: Señor, te recibo en mi corazón. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, reconozco mis pecados. Muchas personas han hecho esta típica oración, quizás inducidos o guiados por otros, sea un pastor, sea un líder, sea un diácono, sea un laico. Pero muchos han hecho este tipo de oración que la verdad en la Biblia no se encuentra. Pero hay un principio fundamental en el hecho de que cuando uno nace de nuevo, a partir de ese momento su vida ya no es la misma. Y está por encima el hecho de vivir una práctica de vida completamente diferente, porque ahora ha conocido el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio no solamente es un mensaje de buenas nuevas, sino que también tiene principios y normas que rigen, que dirigen y que establecen sobre esa persona un estilo de vida diferente. De hecho, vuelvo a repetirles que yo posteaba en mi Facebook que a partir de la reforma del siglo XVI, a los protestantes también se les llamó evangélicos, porque eran distintos, porque eran unos diferentes de las otras creencias y religiones. Eso no pasa desapercibido en este tiempo actual. Si yo me hago llamar cristiano evangélico, mi estilo de vida, mi forma de vida, mis principios que rigen la Escritura, la Biblia y el poder y la guianza del Espíritu Santo deben de hacer de mí una persona diferente. No es una simple oración, no es una simple expresión de decir: Señor, ven a mi corazón. No es esa base. La base es vivir conforme a lo que el Evangelio establece como una norma o como un principio fundamental para un buen desarrollo de vida como hijos de Dios. Por ello, aquellos discípulos que desarrollaron una vida de evangélicos, principalmente es porque oían el mensaje de Cristo.
el cual era el evangelio. Esto significa que todos los que son evangélicos tienen como principal característica vivir, escuche, todos quienes nos hacemos llamar evangélicos debiéramos entender que debemos tener características, bases, estatutos, principios de vivir y caminar de acuerdo al evangelio. Porque el evangelio es el mensaje de Dios a través de una persona. Y esa persona se llama Jesús. Recordemos lo que él dijo, en Juan 14:6. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Eso lo dijo Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Esos principios hablados por Jesús están plasmados en el evangelio. Entonces, todo aquel que se haga llamar evangélico debe saber que tiene que caminar en la verdad. Debe saber que tiene la vida de Dios y debe saber que el camino ya está trazado para que por él debe caminar. Sobre esa primicia, yo puedo sentirme, puedo hacerme ver y también me puedo hacer creer que soy evangélico. Sobre estas bases, usted y yo debemos saber cuán importante es que entendamos qué es lo que nos hace ser evangélicos. Haciendo un paréntesis, no eres evangélico porque vayas un día a la iglesia. No es 1 hora, 1 hora y media o 2 horas las que estás en la iglesia una vez al día lo que te hace ser evangélico. Hay quienes están puntualmente 2 horas, un día a la semana en la iglesia, pero no son evangélicos. Porque no caminan, porque no desarrollan, porque no han entendido que el evangelio también establece principios que nos hacen distintos, que nos hacen ver diferente y vivir diferente de los demás. Muchos hemos caído en el grave error de pensar que 2 horas, 3 horas, no sé cuánto tú vayas a la iglesia, pero si no hay un régimen de gobierno basado en la escritura y principalmente en el evangelio, las cosas no están bien. Vivimos una época así y un tiempo así. Y por ello es que necesitamos saber qué es lo que te hace ser evangélico. Mis amados, la gente que escuchaba oír a Jesús, la gente que escuchaba hablar, a Jesús, decían jamás habíamos escuchado a un hombre hablar como Jesús hablaba. En Juan 7:46. Miren, y sobre esto empezamos a desarrollar lo que quiero mencionar esta noche. Gracias a los hermanos y hermanas que están ahí ya en Facebook, en Neuma también. Ser o llamarse evangélico no se fundamenta solo por el hecho de ser, escucha esto, ser o llamarse evangélico no se fundamenta solo por el hecho de ser un simple seguidor de un mensaje hablado por Jesús, sino caminar totalmente determinado en desarrollar una vida apegada al evangelio. No estoy inventando o enseñando algo que no tenga un fundamento bíblico. Pero ser o llamarse evangélico no solamente se fundamenta por el hecho de que yo diga que soy, por lo que yo diga que soy, porque una cosa es decir quién soy y otra cosa es que yo exprese lo que soy y se vea claro en el estilo de vida que desarrollo, sino por el caminar como lo determina el poder del evangelio. Miren, Pablo habló en la carta que él escribió a los Corintios, específicamente la segunda carta de Pablo a los Corintios. Pablo dijo esto: necesito que ustedes hagan un examen propio.
No es la versión Reina Valera, esta es otra versión. Necesito que hagan un examen propio para saber si ustedes están en la fe. Eso significa en el Evangelio. Dice Pablo, necesito que hagan un examen sobre vosotros mismos para saber si conocéis que están en Jesús. Y si no están en Jesús, probablemente ustedes serán reprobados. Escuche eso. Pablo dice en la 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5, es necesario que ustedes hagan un examen de sí mismos para comprobar, si están en la fe en el Evangelio. Recuerde que Pablo dijo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en esencia es el Evangelio. Por eso es que Pablo quizás notó, quizás se dio cuenta, quizás percibió que algunos de la iglesia en los Corintios aludían o presumían o establecían el hecho de sentirse como creyentes, pero sin una base que los sustentase en el estilo de vida distintivo de los demás. ¿No le parece algo familiar en este tiempo? Muchos aludimos o muchos creemos o pensamos que estamos estableciendo un estilo de vida basado en la palabra, pero no hay un reflejo en mis acciones, en mi conducta, en mi estilo de vida, en mi proceder que tenga verdaderamente ese peso de credibilidad en cuanto a que estoy caminando conforme al Evangelio. Por eso es que Pablo, al notar esto, él dice en la carta que él escribe, él mismo escribió esta carta a los Corintios, es necesario que ustedes se hagan un examen para que comprueben si están en la fe en el Evangelio y también prueben ustedes mismos o no vaya a ser que vayan a estar reprobados. Escuche esto. Eso está en la Biblia. No es un invento mío. ¿Por qué nos hacemos llamar evangélicos? Algunos podrán decir es que yo soy de un ministerio en la iglesia. Eso no te hace ser evangélico. Hay gente que está en un ministerio, en una iglesia, pero no vive de acuerdo al evangelio. ¿Por qué nos hacemos llamar evangélicos? Nuestros vecinos, nuestros familiares saben y conocen del testimonio de nuestra fe. ¿Hemos ido a hablarles, predicarles, enseñarles? ¿Cuál es la base o el principio o el fundamento que podemos determinar nosotros para definirnos como evangélicos? Mis amados, hay algo que usted y yo debemos saber. Este principio predominante para entrar en la esfera de lo que significa ser un evangélico recae en el nuevo nacimiento. Espero que no hace sentir mal a nadie, pero hay muchos que se hacen llamar evangélicos, pero no han nacido de nuevo. Alguien podrá preguntar, ¿esto será posible? Pues sí lo es. Hay muchas personas, y no estoy actuando de una manera legalista, ni tratando de socavar tu intención o tu deseo de vivir en el cristianismo. No estoy tratando de eso, pero sí de enfocar y de establecer el margen que no debemos rebasar, porque si hay un margen que Dios ha establecido en el cual yo debo permanecer, dentro de ese margen lo que me ayude es la palabra de Dios. Cuando yo hablo de un margen, hablo de una frontera. Yo no puedo rebasar la frontera en cuanto al hecho de vivir dentro de lo que tiene que ver un cristianismo radical y verdadero. Y solo los evangélicos que han nacido de nuevo pueden entender de lo que estoy hablando. Para muchos, el sentido del nuevo nacimiento solamente se basó en que sintieron cosquillitas en la piel, se cayeron, sudaron o vomitaron, no sé qué pasó. Y a partir de ese momento creen que ya su vida ha venido a ser una persona diferente, pero solamente en ciertos aspectos, pero no radicales. Y no se trata de ser cristianos por porciones o por mitades. No se trata de ser evangélicos en momentos o en ocasiones, solo cuando estoy en la iglesia o con la familia de la fe y posteriormente establezco ciertos principios que maquillan o poralizan el sentido de vida cristiana. Tengamos cuidado, porque si hay alguien que conoce todo de nosotros es Dios.
No sé si se acuerda de aquella canción de Marcos Witt. Marcos Witt entonó una canción que decía: tus ojos revelan que nada puedo esconder, que todo lo sabes de mí. Mis amados, un principio predominante para entender lo que tiene que ver la esfera de lo que tiene que ver el cristianismo evangélico recae en el nuevo nacimiento, o lo que llamamos también nuestra conversión a Cristo. Y sobre esto quiero leerles, gracias a los hermanos que están ahí, quiero leerles esta parte de la Biblia como referencia de lo que le estoy mencionando. En Hechos capítulo 9, versículo 26. Hechos 9, 26. Este pasaje bíblico habla de Saulo o de Pablo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Está hablando de Pablo o de Saulo. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que verdaderamente fuera evangélico o discípulo. Entonces Bernabé lo toma y lo trae a los apóstoles y se los presenta y les cuenta cómo es que Saulo había visto en el camino al Señor, cómo es que le habló cuando iba rumbo a Damasco. Estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y también disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el amor del Señor, y se acrecentaba la iglesia fortalecida por el Espíritu Santo. Hay un antes y un después con respecto al nuevo nacimiento. Si tú y yo hemos establecido ese principio y lo hemos declarado y lo hemos anunciado, entonces sobre esa primicia deben existir frutos de mi nuevo nacimiento que van a reflejar un cristianismo evangélico. Porque el evangelio llegó a mi oído, bajó a mi corazón, y en mi corazón produjo un sentido de cambio, de emociones, de pensamientos, de actitudes, de carácter, de temperamento, de estilo de vida, de forma de ser. Todo eso lo produce el poder del evangelio. Por eso es que nos hacemos llamar evangélicos, porque el evangelio en la persona de Cristo entró a nuestra vida y nosotros permitimos que Él residiera, se quedara para que Él produjera en vosotros. Porque si no es por Él ni por la obra del Espíritu Santo, seguiríamos viviendo cual nosotros querramos. Mis amados, cuán importante es el hecho de que entendamos el por qué nos hacemos llamar cristianos evangélicos. Y hay un principio predominante. Es necesario que entendamos que el nuevo nacimiento es fundamental. Es fundamental eso. Ahora también quiero hacerles saber y mencionar. Recuerde la temática del día de hoy. ¿Qué es lo que nos hace ser cristianos evangélicos? Para nosotros es fundamental saber que un verdadero evangélico tiene como suprema autoridad en su vida evangélica, la palabra de Dios. Le repito este principio. Es necesario que sepamos que un verdadero evangélico tiene como suprema autoridad en su vida la palabra de Dios. El evangélico que no ocupa tiempo en saber la Biblia dará ocasión a la duda con respecto a su estilo de vida como evangélico. ¿Qué es lo que nos hace desarrollar una vida en Cristo? La palabra. ¿Qué es lo que nos hace crecer en cuanto al conocimiento de Dios?
La palabra. ¿Qué es lo que nos da la capacidad de enfrentar las adversidades y las situaciones contrarias a la vida cristiana? La palabra. ¿Qué es lo que te hace crecer y madurar? ¿Qué es lo que te hace tener la exponenciabilidad de hablar a otros de lo que has conocido? La palabra. Todo recae en la palabra. Hay, y es triste decirlo, pero es una realidad, hay cristianos evangélicos que no viven de acuerdo a la palabra. Y esta es una realidad permitente. Es necesario saber que un verdadero evangélico tiene como suprema autoridad en su vida la palabra de Dios. Pablo habló sobre eso y él escribió en la segunda carta que envía a Timoteo. Es un pasaje que usted conoce perfectamente y que quizás espero que lo haya leído en otras ocasiones. En la segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, la escritura salió de la boca de Dios. La escritura salió de la boca de Dios y tiene la capacidad para enseñarnos, tiene la capacidad para redarguirnos, tiene la capacidad para corregir y también para instruir en lo que tiene que ver la justicia. Versículo 17, con el propósito de que todo el hombre que ha conocido a Dios sea perfecto y completamente esté capacitado para que haga buenas obras o acciones. Esto lo hace la Biblia. Esto lo hace la palabra de Dios. ¿Qué nos hace ser cristianos evangélicos? Ser conocedores de la Biblia, del Evangelio, de las buenas nuevas. Sobre esto, debemos entender que quien camina y desarrolla un cristianismo evangélico sobre la palabra siempre será distinto. Siempre. Siempre tendrá un toque de diferencia. Siempre desarrollará un estilo de vida que llame la atención, porque sobre él recae el hecho de que ha conocido la Escritura y sobre esa Escritura su vida o en su vida ejerce o en su vida se produce un sentido diferente a los demás. Por eso yo les decía también que posteaba yo en mi Facebook hoy que a partir de la reforma del siglo XVI, del siglo XVII, a los protestantes se les llamó evangélicos porque tenían un toque distinto a todos los demás. Pero ¿quién es el que hacía el toque distinto en la vida de las personas? ¿O quién es el que debe hacer aún en este tiempo actual? La iglesia contemporánea debe entender que el toque distintivo que nos hace ser diferentes a las otras creencias, a las otras doctrinas, a las otras formas de relacionarse con deidades, es Cristo en vosotros. La persona de Jesús, quien estableció ese principio de conocerlo a Él, al Padre, por medio del mensaje de las buenas nuevas, llamado Evangelio. Y sobre eso, usted y yo debemos tenerlo muy presente. Ahora miren, es importante también que sepamos esto. Todo el cristiano evangélico debe expresar su fe a través de un testimonio, de una conducta, de una expresión de vida que sea agradable a Dios y también a quienes le rodean. Es cierto, aún tenemos muchas deficiencias. Carecemos aún mucho de lo que tiene que ver la perfección. Pero quienes establecen sobre sus vidas ese principio de perseverancia, de enfoque, de apego y de sujeción a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tendrán un toque distinto a los que no lo aplican en su vida.
Entonces es importante que sepamos esto, que el cristiano evangélico debe expresar a través de su fe una conducta, una expresión de vida, una forma de vida que agrade a Dios y a quienes le rodean. Pablo también escribe en una de sus cartas, las cartas paulinas, en Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 27, Pablo dice esto y me agrada la forma en la que Pablo detecta, la forma en la que Pablo, miren, yo he dicho en otras ocasiones, Pablo, él fundó comunidades evangélicas, él estableció iglesias, él estableció grupos congregacionales de iglesias locales, pero no las dejaba a la deriva. Pablo supervisaba, Pablo estaba al pendiente. Pablo tenía colaboradores que le hacían saber las situaciones que se estaban viviendo en las iglesias. Y Pablo notó algo que él pudo escribir esto en Filipenses 1:27. Pablo dice, para que os comportéis como es digno del evangelio. O sea, en otras palabras, Pablo estaba diciendo que exista congruencia en que ustedes, al conocer el evangelio, su estilo de vida sea o esté basado en lo que han aprendido en el evangelio. En otras palabras, si ustedes se hacen llamar evangélicos, háganle saber a la gente que caminan en base al mensaje de la buena nueva que recibieron de Cristo. Esto es algo que todos debiéramos saber, pero que quizás se tiene como principio de ignorancia por el hecho de no ocupar o no tener ese tiempo de educación bíblica. Una de las cosas que hoy está sucediendo, que las iglesias locales, hay muchos ministerios, pero pocos enfocados a la educación bíblica. Hay ministerios de música, ministerios de evangelismo, ministerios de danza, hay ministerios de visitar, hay ministerios de niños, hay muchos ministerios en las iglesias locales, pero hemos rezagado el ministerio principal que tiene que ver con la educación bíblica. Una iglesia bíblica, un grupo congregacional bíblico, una célula bíblica, siempre tendrá la herramienta, la capacidad de saber que el desarrollo de la vida cristiana tiene que estar por encima de solo decir soy cristiano, sino decir que el evangelio de Jesucristo vive en mí. Sobre eso tenemos que desarrollar nuestra fe cristiana. El evangelio desarrolla vidas. El evangelio permite que haya vidas exponencialmente transmisoras del mensaje de las buenas nuevas. El evangelio produce cambio. El evangelio produce transformación. El evangelio nos hace resplandecer y ser luz en medio de tantas tinieblas y oscuridad que prevalecen aún dentro de nuestras propias familias. Por eso es importante que entendamos esto. Que os comportéis, dice Pablo. El término comportamiento tiene que ver con estilo de vida, tiene que ver con conducta, tiene que ver con la forma en que yo me asocio y desarrollo amistades dentro y fuera de lo que tiene que ver la comunidad evangélica. Tiene que ver con el desarrollo de un estilo de vida que exprese que yo era antes algo y ahora soy diferente también en Cristo Jesús. Efesios 4:1, para que andéis como es digno, dice Pablo a los Efesios, para que viváis, para que caminéis, para que andéis como es digno del evangelio de Cristo, para que viváis conforme a la vocación con que fuisteis llamados. ¿Por qué nos hacemos llamar evangélicos? ¿Por qué nos hacemos llamar evangélicos? Mis amados, gracias. Gracias por estar ahí. Bendiciones a todos. En Neuma, que está en vivo ahorita, es el evangélico.
el que debe confesar. Escuche esto. Es el evangélico el que debe confesar constantemente que ha obtenido una salvación, que obtuvo, que recibió una salvación gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Y nunca dejar de mencionar, nunca dejar de mirar a quien murió por él en la cruz. Escuche esto. El cristiano evangélico debe confesar, declarar constantemente que obtuvo la salvación mediante la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y nunca dejar de hablar, de anunciar y de mirar a Cristo en su vida. Yo sé que usted ha leído lo que Pablo habló en su carta a los romanos. Pablo tenía las dos ciudadanías. Él era judío, pero también era romano. Y Pablo, en esa parte que él se sentía como ciudadano romano, también quiso ir a esa parte de los gentiles romanos a predicar el evangelio. Y Pablo decía en Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo. Escuchen eso. Yo no me avergüenzo de ser evangélico, dice Pablo. No me avergüenzo del evangelio. ¿Y saben por qué Pablo aludió al expresar esto? Porque él mismo lo refuta con una firmeza clara. No me avergüenzo del evangelio, porque en el evangelio hay poder de Dios. ¿Y ese poder de Dios para qué es? Para salvación. El cristiano evangélico que deja de declarar, el cristiano evangélico, por decirlo de esta manera, que deja de anunciar que obtuvo la salvación mediante Cristo, tengamos cuidado, algo no está bien. Porque mismo Pablo decía en Romanos 10:10, con el corazón se cree para ser justo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa que soy salvo. ¿Por qué somos cristianos evangélicos? Porque el evangelio nos atrajo al escuchar el mensaje de salvación. Ese mensaje de buena nueva nos hizo venir a Dios por medio de Cristo. Reconocimos su sacrificio. Reconocimos la obra redentora, reconocimos la obra de justificación a través de Cristo. Pero eso no se debe quedar encapsulado en mi corazón y mi boca cerrada. Necesitamos confesar constantemente que hemos obtenido la salvación por medio de Cristo y nunca dejar de mirar a Cristo como nuestro Redentor. Por eso es que le repito, y Pablo decía con claridad, yo no me avergüenzo del evangelio. Quien se avergüence del evangelio, quien tenga temor de decir que conoció la salvación por medio de Cristo, quizás no es salvo. Porque con el corazón se cree. Recuerde lo que Pablo dijo también. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Con el corazón se cree, pero con la boca se publica que soy salvo. El cristiano evangélico que no dé testimonio de su salvación, algo no está bien. Aquí quiero terminar, me quedan como unos 5 minutos. Mis amados, gracias por estar ahí. La temática de esta noche, ¿qué es lo que nos hace ser evangélicos? ¿Por qué razón nos hacemos llamar evangélicos? ¿Usted se considera evangélico? ¿Por qué?
¿Usted cree que cumple los requisitos para hacerse llamar evangélico? ¿Ha llegado a entender bien el papel que debe de desarrollar o que debe desempeñar como un cristiano evangélico? Miren, todo evangélico fue llamado a ser portavoz. Todo cristiano evangélico fue llamado a ser portavoz del mensaje que transmite vida, del mensaje que alumbra el corazón de los demás, del mensaje que quita el velo que hay en los ojos para que miren al verdadero Salvador. Nosotros solamente somos portadores del mensaje, somos portavoz del mensaje de salvación. Juan el Bautista fue el portavoz y el portador para preparar el camino de Cristo. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino al Señor, hacer derechas las sendas, porque vendrá cual transmitirá el mensaje de salvación. Juan el Bautista preparó el corazón mediante el bautismo de arrepentimiento. Juan el Bautista preparó el camino para que muchos creyesen en Jesucristo. Es lo mismo que tenemos que hacer tú y yo como evangélicos. Todo evangélico fue llamado a ser portavoz del mensaje de vida. Solo así, en verdad, tendremos un calificativo a ser llamados evangélicos, porque el evangélico habla del evangelio. Romanos capítulo 10, y aquí voy a concluir, aquí voy a terminar. Romanos capítulo 10, versículo 9. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, eres salvo. Le repito otra vez. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cómo puedo yo declarar que Jesús es mi Señor cuando yo lo reconozco como el soberano que gobierna y establece principios y normas que rigen mi vida? Por eso es que mismo Jesús dijo en una ocasión: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que digo? Porque pudiéramos decir: Él es mi Señor. Él es tu Señor, pero no lo miras como tu Salvador. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Mis amados, ¿por qué nos hacemos llamar cristianos evangélicos? Veamos vuestra vida, hagamos una introspección. Veamos hacia adentro. Así como David le dijo al Señor: abro mi corazón, Señor, y examíname tú, oh Dios, y ve si en mí hay camino malo. Al Señor le agrada la sinceridad de nuestro corazón cuando reconocemos que necesitamos cambio. ¿Se acuerda que David en el Salmo 51, dijo: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría?
Me agrada mucho el Salmo 51 porque yo lo utilizo como la oración anticipada de un corazón arrepentido. Pero David dijo, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Al Señor le agrada la sinceridad nuestra. ¿Saben por qué a Dios le agrada tanto la sinceridad de mi corazón? Porque Él lo sabe todo de mí. Y cuando soy sincero, no le estoy ocultando nada de lo que tiene que ver con mi vida. Si no he vivido o no he establecido un patrón y modelo a vivir como cristiano evangélico, es que he dejado de mirar a Cristo. Porque Cristo en esencia está en todo el evangelio. Si yo no he vivido un cristianismo o siendo ser un cristiano evangélico verdadero, es porque he dejado de hacer o de vivir lo que establece el evangelio. Porque en el evangelio también hay normas, estatutos y principios que deben regir, gobernar nuestra vida, porque el evangelio es palabra de Dios. Padre, te doy gracias por este tiempo. El mensaje se ha hablado y se ha dicho, Señor, el mensaje hará lo que tenga que hacer. Así como habló el profeta Isaías, cuando dijo, así como la lluvia y la nieve que desciende del cielo y riega la tierra y la hace germinar y producir, y da pan al que come y da semilla al que siembra, el profeta dijo, así será tu palabra, Señor. No volverá vacía, sino que hará todo aquello por lo cual fue enviada. Que tu palabra, Señor, haya caído en buena tierra y dé fruto. Esta es nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, amados, por haber estado con nosotros. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones.